Hola, soy Adrián Méndez Córdoba y yo resolveré el problema 6.4-4 del tema de amplificadores operacionales. Y pues tenemos el siguiente circuito, el cual tiene una fuente de voltaje de 3.55 volts, una resistencia de 20k, bueno, dos resistencias de 20k, una de 40k, una de 8k y una de 10k. Y pues aquí tenemos nuestro amplificador que está conectado, la patita no inversora está conectado a una referencia y pues la patita inversora está conectado a esta intersección de aquí. Esta intersección de aquí. Entonces, lo que nos pide este problema es encontrar el voltaje que mide el multímetro, el cual es el voltaje que está en esta parte de aquí, que también podríamos representar como nuestro voltaje de salida. Entonces, nos pide encontrar el voltaje de aquí, que sería igual al voltaje de salida. Entonces, para poder empezar a resolver este problema, lo primero que tenemos que hacer es plantear que nuestro amplificador operacional es ideal. Esto nos dice que tenemos dos condiciones para que sea ideal. Una de ellas es que el voltaje en la patita no inversor, en la patita inversora tiene que ser igual al voltaje en la patita no inversora. Y pues y la segunda condición sería que la corriente, nuestra patita inversora, es igual a la corriente en la patita no inversora. Y, y estas en sí son demasiado pequeñas que tienden a cero. Entonces igual a cero. Estas serían nuestras dos condiciones para que sean un amplificador operacional ideal. Entonces lo que seguiría a continuación sería usar el método de nodos. Para esto primero pues tenemos que notar que como el voltaje, como habíamos dicho ahorita, nuestra patita no inversora está conectado a una referencia. Entonces, como el voltaje en la patita no inversora va a ser igual a cero. Y por condiciones ideales, pues el voltaje en la patita no inversora va a ser igual al voltaje en la patita inversora. Entonces nuestro voltaje en la patita inversora, que es el voltaje en este nodo, va a ser igual a cero. Entonces ya tenemos el voltaje de ahí. Ahora lo que seguiría sería plantear direcciones de corriente. Pues esto lo podemos hacer de forma aleatoria. Vamos a plantear direcciones de corrientes. Aquí hay una. Por aquí fluye otra. Por aquí otra. Por aquí otra. Y por aquí la, la última. Y pues por esta parte de aquí fluye la corriente I menos. Por aquí fluye I menos. Y por aquí fluye I más. Y pues son las corrientes en la patita inversora y no inversora. Entonces ya tenemos esto, ya tenemos nuestras direcciones de corriente. Ahora lo que nos tocaría hacer sería aplicar ley de Kirchhoff de corriente. Vamos a aplicar en este caso en la corriente en el nodo de B menos. Entonces, ley de Kirchhoff de corriente en B menos. Entonces está entrando una corriente y salen dos, ya que pues, como dijimos, esta sale por aquí. Entonces entra una, salen dos. La primera corriente que entra es la que está conectada a la fuente de voltaje, que pues de este lado sería negativo, en este nodo de aquí. Entonces la fuente de voltaje sería de menos 3.5. Entonces ponemos todo entero. Como sabemos que la corriente es la diferencia potencial entre nodos,
entre la resistencia entre ellas para sacar la corriente. Entonces 3.55 menos el voltaje en la patita inversora, todo esto entre los 20K. Esto va a ser igual a las corrientes que salen. En este caso tenemos la corriente I menos y la siguiente corriente que es del nodo de B0, de B menos hacia el nodo que tenemos aquí arriba. Se me olvidó poner el nodo este. Hacia este nodo de aquí, el cual nosotros vamos a llamar como Bx. Entonces volvemos aquí abajo, donde estamos aplicando la ley de Kirchhoff de corriente. Entonces quedaría la diferencia potencial de B menos hacia Bx. Todo esto entre la resistencia de 40. De 40K. Entonces tenemos lo siguiente. Sabemos que I menos va a ser igual a 0 y que B menos también va a ser 0. Entonces los desechamos, nos quedaría que menos 3.5 entre 20.000 va a ser igual a menos Px entre 40K. Entonces ahora pues, nos deshacemos de la fracción, multiplicamos todo esto por el múltiplo más cercano, que sería 40K, todo esto por 40K, nos daría que menos 7.1 es igual a menos Bx. Entonces deshacemos el signo menos, nos quedaría que Bx es igual a 7.1 volts. Okay. Ya que como puede. Entonces ya tenemos nuestro voltaje Bx. Sabemos que aquí es igual a 7.1. Ahora lo que tendríamos que hacer, pues tenemos ya un camino cerrado, podemos usar el camino cerrado de aquí, todo este camino cerrado. No, perdón, no vamos a usar el camino cerrado, vamos a aplicar la ley de Kirchhoff de corriente en el nodo Bx, en este nodo de aquí, para poder, para poder calcular la corriente que fluye hacia este lado, que va a ser la misma que fluya a través de la resistencia de 20K de aquí abajo. Y esto nos daría nuestro voltaje, a la salida, ya que como sabemos, el voltaje a la salida es el voltaje en este nodo de aquí. Entonces aplicaríamos ley de Kirchhoff de voltaje en el nodo Bx. Entonces ley de Kirchhoff, que diga de corriente en Bx. Tenemos una corriente que entra, que es de B menos a, a Bx. Entonces B menos menos Bx entre 4K. Esto va a ser igual las corrientes que salen del nodo Bx a la referencia Bx menos 0 entre los 10.000 de la resistencia más Bx
menos B0 entre la resistencia que está aquí, los 8000. Entonces, pues podemos deshacernos de las fracciones, multiplicamos todo por un múltiplo, en este caso, pues también sería 40, 40k. Entonces nos quedaría que b menos menos bx es igual a 4bx más 5bx menos 5b0. Sabemos pues que b menos va a ser igual a 0. Podemos dejarlo, pues eliminarlo. Y pues podemos sustituir el valor de bx, que ya lo conocemos, que es 7.1. Entonces, menos 7.1 es igual 4 más 5, ya que juntamos términos iguales. 4 más 5 son 9. 9bx, que sabemos pues bx 7.1 menos 5b0. Entonces, ahora multiplicamos 9 por 7.1, nos da 63.9 y lo pasamos hacia el otro lado. Como es positivo, pasa a negativo. 7.1 más 63.9 nos da, bueno, menos 7.1 menos 63.9 nos da igual a menos 71. Esto es igual a menos 5b0. Y pues despejamos el menos 5, quedaría que b0 es igual a menos 71 entre menos 5. Negativo, negativo entre negativo se hace positivo. 71 entre 5. 71 quintos de volt es el valor de nuestro voltaje en salida. Que esto es igual a decir 14.2 volts. Y este sería nuestro voltaje que mide el multímetro que está aquí. Y eso sería todo.